Bueno, con la pregunta del compañero, en parte sí, porque esta gente que entró con Constantino, que en el fondo ya es cuando realmente se asenta esta idea de la aristocracia de servicio, que después va a ser clave en Bizancio, porque el mundo bizantino va a tener esta idea de la meritocracia constante. No, en el fondo, una de las cosas geniales del mundo bizantino es que cualquier estudiar letras literalmente sí te servía para ser parte del gobierno y para ascender socialmente. La gran mayoría de los emperadores bizantinos van a venir de la periferia y los sabios también. Era gente que no era súper humilde, que no venía de grandes familias aristocráticas, pero que sí se habían destacado siendo estudiantes importantes o buenos burócratas. Y en ese sentido, como estas personas van a venir de una clase inferior en la que no va a ser tan relevante esta importancia del mundo clásico dentro de su formación como un elemento que los va a distinguir socialmente de las otras clases, van a estar más abiertos a tomar el cristianismo como una forma religiosa nueva. Pero no van a ser lo fundamental, porque en realidad el cristianismo va a ser una religión pacifista. Ya cuando aparece el mundo de las cruzadas ahí ya es otra cosa, pero originalmente era una religión que buscaba bastante la paz y no veía en el soldado como el modelo ideal religioso. De hecho, esta idea del santo guerrero es bastante tardía dentro de la Edad Media. Eh, por eso las comunidades cristianas, sobre todo en Occidente, van a empezar a mirar como en menos a los grupos de los soldados, y esa va a ser uno de los grandes dilemas que va a tener el Occidente y que al final va a terminar haciendo que caiga. Porque dentro de esta estructura cristiana, que de a poco se va a ir fusionando con el mundo civil romano, el mundo militar va a ser visto como peyorativamente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Tienen alguna otra duda sobre la crisis del siglo, hasta el momento de la crisis del siglo III? ¿Queda todo claro? Sí. Pero yo, de verdad, Cualquier cosa que no entiendan, díganme para poder explicárselas mejor. Llegar a esa instancia porque ella está estudiando, pues, y más encima ni siquiera termina, creo que le falta estudiar. Gracias por la respuesta. Imagínate hacer una carrera. Bueno, en cuanto a los ejércitos, como les comenté, estaban las dos grandes unidades, el ejército de cobertura de frontera, que era la Riparensis o la Limitaine, quiere decir en el fondo lo de los límites, y el ejército de campaña, los comitantes. En general en Occidente, el ejército de frontera eran alrededor de 135.000 hombres y el ejército imperial unos 115.000. El primero era el menos eficaz de todos, era bastante numeroso en el Danubio y en las fronteras de Escocia, pero reducido a unos 6.000 hombres en la orilla del Rin. Entonces, en realidad va a estar como el ejército romano, esta imagen que nosotros nos muestran en las películas, que vemos como las grandes legiones que avanzan como todas súper ordenaditas, en realidad estaba bastante mal distribuido. De hecho, eso va a ser como uno de los grandes problemas de las incursiones bárbaras, entre comillas. Porque uno generalmente se imagina a los bárbaros peleando con los romanos y como que en algún momento los bárbaros les ganaron y entraron. Y en realidad los bárbaros entraban tranquilamente por el imperio, porque las legiones estaban mal distribuidas. Sí, efectivamente. Solamente existían auténticos ejércitos de campaña en Italia, Galia y Gran Bretaña. Y estos aproximadamente eran de 30.000 hombres para las primeras, los ejércitos de frontera, y 50.000 en la isla. Entonces, para que se vayan haciendo una idea de que no eran ejércitos extremadamente grandes. Claro. Pero en general, estos 250.000 hombres que aparecen anotados en las listas y que nosotros los encontramos en las fuentes, no eran los oficiales. ¿Por qué? Porque muchas veces estaban inscritos personas que eran como una especie de milicia armada y como que participaban de la batalla en el momento que se precisaba de ellos, no eran como efectivos constantes del ejército. Y en la práctica, un ejército romano tenía cerca de 65.000 hombres, que eran como los activos que siempre estaban ahí, como para que se vayan haciendo una idea. O sea, pasamos de 135.000 a 65 que son efectivos.
Entonces, como que para que vayamos teniendo como comprensión de cómo era realmente la defensa de la frontera romana. La principal causa de esta falta de hombres es el bajo rendimiento del reclutamiento. Eh, Porque en general eran pocos los que se reclutaban, a pesar de todas las regalías precisamente por eso el imperio daba tantas regalías, porque a nadie le atraía mucho ser soldado del imperio romano, por todo lo complejo que era. O sea, yo creo que hay que ocupar como un ejercicio de imaginación de lo que era participar en una guerra de esa época. Y también porque la mayoría de los propietarios no les interesaba o no les parecía muy atractivo que sus siervos tuvieran que dejar el trabajo y entrar a trabajar, a ir a las legiones donde probablemente no iban a volver, y si volvían, iban a ser en condiciones físicas tan deplorables que no iban a poder entrar al trabajo. Eso en general. Bueno, y sobre el impuesto, para mantener estas legiones también vamos a tener problemas con los impuestos, porque como ustedes se imaginarán, no todo el mundo pagaba el impuesto en el Imperio Romano. Estos dramas de desfalco al fisco que tenemos actualmente no son para nada nuevos. Yo creo que ustedes creen que quién eran los que menos pagaban impuestos eran las clases altas. Los senadores hacían todo lo posible por no pagar el impuesto. Se penalizaba, por ejemplo, a las familias numerosas, las familias que eran muy grandes, eh, salvo algunas excepciones locales, se grababa del mismo modo las tierras buenas y las malas. O sea, daba lo mismo el nivel de producción que tú tuvieras, tenías que pagar una Ahora cantidad sí, de impuesto concreta se cortó, siempre. ahora sí. Y para que se hagan una idea, cerca de 2/3 de lo general de una cosecha era lo que se pagaba en impuestos. Imagínense si hubiera habido una cosecha mala en ese sentido, que de hecho las hubo. Em, pero también en esta época nos vamos a encontrar con lo que Peter Brown ha denominado la revolución religiosa. ¿En qué consiste esto? Que el mundo de la antigüedad tardía va a tener un cambio en lo que se entiende como religiosidad. Em, Primero que todo, hay que tener en consideración que la mayoría de las personas vive su vida en función de la religión tradicional, no en la ciencia y la filosofía. Cuando nosotros leemos que en el mundo griego aparecía No este es paso ahora del el mito al primero. logos, uno tiene que siempre cuestionarse cuántas personas realmente hacían ese paso del mito al logos. ¿Era solamente la élite del mundo que iba a la academia y al liceo? ¿O en realidad había una gran masa importante de gente que en realidad no Ya. accedía a estos insumos Ya, ya. culturales? Y este periodo va a ser un periodo de actividades religiosas muy llenas de angustias por, evidentemente, todo lo que pasaba con la crisis del siglo III. Eh, en general, podríamos decir que las personas van a albergar una idea de tener un sentimiento, de que tenían algo valioso dentro de sí mismas, podríamos decir el alma o el espíritu, y que esto estaba desconectado del mundo exterior. Aunque esta idea no es nueva, de hecho la filosofía platónica ya va a pensar esta desconexión entre el alma y el cuerpo, ahora va a tomar más fuerza. Se va a precisar la idea de un Dios personal y único, la idea del Dios filántropo, el Dios que es amigo de los seres humanos, y también va a haber una mayor importancia en la vida después de la muerte. Ahí aquí va a aparecer el problema de la resurrección, que en el fondo el cristianismo va a ocuparlo bastante, pero va a ser bien problemático porque en la idea de la resurrección que va a tener el mundo antiguo va a ser de la resurrección o de la permanencia del alma, no de la permanencia del cuerpo. Y el cristianismo dice claramente que el día del juicio final van a resucitar vivos y muertos en carne y espíritu. Y eso va a ser bien complicado para la gente del mundo antiguo. De hecho, a San Pablo no le van a creer cuando él va a Atenas. Le dicen, de eso de la resurrección volveremos a hablar. Es bien complejo porque en realidad para el mundo antiguo va a haber como una especie de desprecio por la idea de cuerpo como algo permanente. Y va a ser complicado de entender cómo un Dios va a poder restaurar tu cuerpo para volverlo como a la vida. Y el ser humano se va a entender como una herramienta de poderes divinos. En ese sentido se va a debilitar el poder moldeador de la cultura clásica y se va a asociar principalmente la fuerza del ser humano, sus convicciones a un Dios que en el fondo permite que él actúe en función de él. También va a haber un cambio en la idea de la
conformación del conocimiento. Por ejemplo, antiguamente teníamos este método científico, heurístico del mundo griego, y ahora va a aparecer la idea de la revelación. O sea, que a las personas se les puede presentar una clase de conocimiento por intermedio divino que antes no tenían, como una especie de destello, de despertar, que en el fondo va a entrar muy en conflicto con las escuelas filosóficas de la época. Y una figura clave con lo que lo pueden asociar es el mismo Constantino, que está acá al lado. Que de hecho, como vemos, la fisonomía de la escultura va a cambiar bastante. Ya no vamos a estar ante el retrato naturalista o excesivamente naturalista del periodo helenístico, sino que ahora el arte se va a subordinar en sus formas a representar ideas abstractas. Por eso, por ejemplo, estas esculturas tienen estos ojos tan grandes y que siempre están como mirando hacia arriba, porque representan esta idea de que, bueno, del poder, del que mira, del que logra observarlo todo, pero también de que hay una especie de vida interna dentro de esto. De hecho, fíjense mucho en estas estatuas. Y ¿alguna duda, consulta sobre esta idea de la revolución religiosa? ¿Se entiende? Sí, yo tengo dos dudas. Sí, dale, no. Primero, que también que me quedaron por la lectura del texto que hice, de Decadencia Romana. Y primero quería preguntarte cómo al final en este periodo se ve como al pagano, que eso como que no lo entendí muy bien, o al paganismo. Y lo otro que no, en un momento el texto dice que en esta parte, a partir del siglo II, se empiezan a hacer culto a los soberanos, y que dice Ok. que con eso se ve como la confusión del momento. Eso tendría que ver con esta idea del Dios personal. Como por eso sería la confusión. Eh, ¿A qué te refieres con confusión, perdón? Es que en el texto dice que empiezan a hacer como el culto hacia los soberanos, y que ahí mismo se demuestra como la confusión existente con esto de esta revolución religiosa que se está dando en Roma. Ok. Mira, lo que pasa es que esa parte del culto al soberano, Marrú lo asocia como al segundo periodo. ¿No es que habían como tres periodos de la religión antigua? El primero que estaba asociado como a esta religiosidad total, donde todos los objetos tenían parte de divino. La típica historia, Zeus se transforma en arbolito y si te ve haciendo algo malo, se va a transformar en Dios y te va a castigar. La segunda era del surgimiento del ser humano eh, con poder de transformar el Estado. Y ahí aparece ese himno no me acuerdo, parece que era de Calino, que hablaba y decía, si nosotros no sabemos muy bien sobre nosotros, no tenemos mucha idea de qué son los dioses, pero sí reconocemos en ti un ser humano inspirado por la divinidad. Entonces ese va a ser como el primer paso a esta divinización de los seres humanos, en realidad de los emperadores, porque también hay que tener en consideración que nuestro concepto de religión es distinto al del mundo antiguo, y la idea de Dios también. La idea de Dios que nosotros tenemos es una idea de Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, o sea, es todo, el Dios como totalidad, tan total que no se puede ni siquiera comprender. Y el mundo bizantino va a generar una teología que se va a llamar la teología negativa, que va a tratar de definir a Dios a través de lo que no es, porque eventualmente tú no puedes conocer lo que Dios es, porque como ser humano, mucho menor en la jerarquía celeste que Dios, tu cabeza no le da para comprender la totalidad de lo divino. Esta comprensión es cristiana y principalmente de las religiones se me va el nombre, lo contrario a lo politeísta, las religiones que creen en un solo Dios. Monoteístas. Monoteísta, gracias. La religión del mundo antiguo, como va a entender de que la divinidad va a estar como más representada en distintas fuentes, por eso vamos a tener distintos dioses con distintas atribuciones, va a creer que lo divino está en cualquier cosa que sea sobrehumana. O sea, van a tener esta idea del ser humano como normal, el ser humano normal que muere, que envejece, pero van a aparecer una serie de seres que van a tener ciertas cualidades que uno va a decir, oh, esa persona es como un dios. O sea, o esa persona sabe tanto, 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 ha leído tanto en su vida, tiene respuesta para todo, que debe tener algún grado de divinidad dentro de él. Y ese va a ser el dios. Cuando, por ejemplo, Julio César, o sea, oye, Julio César, o sea, teníamos el tremendo problema en las Galias, y Julio César lo arregló. Debe haber sido inspirado por los dioses, debe tener algo de divino en sí mismo. Y Julio César ciertamente
esto lo explotó muy bien al decir que como él era me parece que de la familia Julio Claudia, eran descendientes de Venus, y por ahí a él le llegaba como la divinidad como de la tatarabuela que había sido como Venus, supuestamente. Entonces, esa percepción de que el ser humano puede acceder a ciertos grados de divinidad va a permitir que se divinicen a ciertas figuras. Y por eso tenemos los emperadores divinizados. Por eso está Augusto, por eso está Claudio, por eso tenemos templo a Julia siendo diosa, y hay toda una ley. Esa percepción con el Imperio Romano se va a complejizar mucho más, porque como vamos a tener una estructura política mucho más amplia, eh, que en el fondo va a influenciar sobre muchos otros sectores, y cuando por ejemplo, se divinizaba a Julia, por ejemplo, la esposa de Augusto, todas las ciudades tenían que tener un templo a Julia. Va a hacer que esta idea de la divinidad personal sea un poco más compleja. Como hasta dónde está Dios y dónde empieza el humano. Culturalmente me dicen que este gallo es un dios, pero en realidad no lo es. Ponte tú, Nerón era un dios también, ¿cachai? Calígula, él se va a autoproclamar dios, y todo el Senado tiene que arrodillar ante él y toda la cuestión. Entonces eso va a generar esta necesidad de definir lo divino desde una perspectiva mucho más elevada, y que se entienda más propiamente como lo divino, no como algo que está como medio difuso entre el ser humano y que culturalmente no lo entendemos muy bien. ¿Se entiende un poco o un poco confuso? Sí, 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 entiendo. Sí, me quedó ¿Sí? claro. Ya, logré responder todo lo que porque eran dos preguntas, pero no, Sí, no, lo como otro que... te había preguntado era como cómo se veía al paganismo Ah, como ya. en este instante. Mira, para adelantártelo, porque vamos a llegar a eso, el paganismo con el cristianismo van a tener un primer momento en el que van a tener convivencia pacífica, porque recuerda que el mundo romano iba a estar lleno de religiones, está el culto a Isis, el culto a Mitra. Los romanos no tenían ningún problema con integrarte un dios mientras tú lo pusieras ahí en el panteón, que de hecho hasta el día de hoy está ahí en Roma. Eh, el problema con los cristianos va a surgir después, cuando ellos no quieran reconocer a, no quieran como primero poner su Dios como en una forma material específica y ponerlo en el panteón, y también cuando se niegan a sacrificar por Roma y por el emperador. Pero con el paganismo van a tener una relación un poco eh, de pacífica en un primer momento, pero después, posteriormente, el paganismo va a reaccionar contra el cristianismo, precisamente por esto que yo les comentaba acá, de este cambio en la idea de la adquisición del conocimiento. Porque la idea de la revelación es como, de hecho, no recuerdo si es Brown o Marruel que lo dicen, que es como que de un día para otro a ti te llegara la iluminación y te volvieras en yo, Javier Godoy, ¿cachai? Estudiante de pedagogía, del día de mañana dijera, no, yo puedo hacerme cargo de construir un reactor nuclear, por darte un ejemplo. Un poco así era como esta idea. La revelación a mí me llega, no, no, no viene como desde una perspectiva como lógica racional. Y eso va a chocar mucho dentro del mundo pagano, que también, acuérdense de toda esta idea del mundo de la filosofía, de la dialéctica, que la vamos a ver más adelante, y para ellos va a ser muy complejo entenderlo esto. O sea, como un Dios a ti te va a decir que tienes el poder y que tienes la palabra única, por ejemplo. Porque cuando San Pablo llega a los atenienses a predicarle, les dice así que él tiene al Dios desconocido y que este es el Dios único. Y los atenienses lo miran así como, ya, pero ¿cómo un Dios? Como la divinidad, que esa es otra perspectiva de la divinidad que habrá en el mundo antiguo, como la divinidad que es tan grande y diversa se puede encargar en una sola persona o en un solo ente. Entonces, progresivamente van a empezar a chocar, pero más adelante lo vamos a ver, finalmente se concilian. Y Brown dice una cosa muy interesante, que el cristianismo se paganiza y el paganismo se cristianiza. No sé si te queda un poco más claro, pero más adelante lo vamos a volver a retomar. Sí, me queda bien. Bacán, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? No. Bueno, entonces seguimos. Aquí les resumí un poco cuáles van a ser las principales diferencias entre Occidente y Oriente, ya una vez finalizada el mundo del finalizado lo que es la crisis del siglo III y esta revolución religiosa.
nos vamos a encontrar ya desde una perspectiva más económica política que Occidente va a tener vastas zonas subdesarrolladas desde la República. Occidente principalmente va a ser una región agrícola, lo que les comentaba el profesor. Para el romano, al igual en ese sentido se van a parecer bastante como a la élite terrateniente chilena hasta el día de hoy, el poder, el prestigio y la riqueza se demuestra a través de la posesión de tierra. De hecho, por eso en el Imperio Romano vamos a encontrar provincias senatoriales y provincias imperiales. Las provincias senatoriales básicamente era como, no era exactamente así, pero en buena medida era el repartijo de la conquista para los senadores. Y el senador era un grupo de familias poderosas que en el fondo gobernaba todo desde Roma. De hecho, ese fue el gran conflicto, porque también por lo que hablábamos anteriormente de este abandono de la ciudad, Roma tempranamente empieza a ser cuestionada como centro político. Toda esta historia de la Cleopatra y el Marco Antonio, que mueren en Alejandría, y la película de la Elizabeth Taylor y toda la cuestión, en el fondo, el conflicto que está ahí es el traspaso, porque Julio César lo pensó, que era de traspasar la capital de Roma a Alejandría, porque evidentemente, por todo lo que nosotros hablamos, de este sector económico mucho más rico, convenía tener la capital más para el oriente. Claramente eso no le hacía ninguna gracia a los grupos de senadores. El occidente también va a tener una tributación mucho más difícil, por lo que comentábamos anteriormente, el impuesto del senador de alguna manera, y los comitantes van a tratar de sacárselo como sea. O sea, no van a tratar, no van a participar del impuesto, y a medida que el impuesto se vaya agravando mucho más, van a inventar muchas más triquiñuelas para salir de ahí. En ese sentido, la riqueza va a estar concentrada en pocas familias de grandes terratenientes. Brown pone un ejemplo bastante claro. Entre las Galias e Italia, con todo lo grande que eran, iban a haber 6 familias dueñas de todo ese territorio. 6 familias. La oligarquía, en ese sentido, va a mediar entre los hombres comunes y el Estado. O sea, como estas personas van a tener estos territorios y estos latifundios tan grandes, ellos van a ser los que van a mediar entre el pueblo común. Los latifundios literalmente eran, eran dueños de ciudades, técnicamente, y el Estado. Entonces, por ejemplo, el latifundista se va a encargar de la recepción del impuesto, de la leva de guerra, y va a aparecer la figura del patronus, del señor. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, el profesor Ítalo es latifundista y yo soy un siervo, y yo tengo un problema con el emperador Luis Clemente, entonces yo no voy directo donde el emperador Luis Clemente, pues le pido al senador Ítalo que por favor me ayude con mi problema y toda la cuestión. Eso era un poco más o menos lo que pasaba. Entonces, en esa lógica como de patronaje, se iba a ejercer poder también. De hecho, la idea del santo patrono, del santo que cuida de todos y que nos protege, viene precisamente de acá. Muchas veces nuestras relaciones con la divinidad son reflejos de nuestras relaciones con nosotros mismos como sociedad. La riqueza de estos magnates se va a orientar al disfrute y acumulación personal. En el fondo ellos no van a gastar en nuevas ciudades. De hecho, en esta época es donde se acaba lo que se denominaba anteriormente como ¿cómo se llama esta cosa? El furor epigráfico, que durante la época romana los nobles van a competir por el favor de Augusto o del César, y van a construir grandes edificios públicos y todo esto. En esta época ya eso se pierde. Y bueno, vamos a tener terratenientes todopoderosos y evidentemente siervos acosados e intimidados en la hacienda. Para el siglo V, esto va a producir revoluciones campesinas en las Galias por un excesivo impuesto y por las rentas. ¿Ya? Por Oriente va a ser bastante diferente. Como Oriente va a estar mucho más conectado con las rutas comerciales, como vimos en la anterior ayudantía, va a haber un incremento del comercio local e internacional. O sea, no solamente van a vivir del mundo agrícola, sino que también van a poder comerciar. Van a aparecer los artesanados, el mundo del... eh, Oriente lentamente se va a transformar en una industria del lujo. Por ejemplo, el Imperio Bizantino producía sedas, producía también orfebrería. Eso se va a perder en Occidente. Van a proliferar pequeñas y prósperas ciudades en la campiña interior. Va a haber una sociedad mucho más equilibrada e igualitaria. Evidentemente vamos a tener terratenientes ricos, pero van a ser bastante muchos más que van a competir por la influencia en la ciudad. Antioquía, por ejemplo, había 10 familias nobles que se iban peleando el poder y todo eso. Entonces, perdón, en ese sentido la riqueza se va
a transmitir de una forma más democrática o horizontal. Aquí, como vamos a mantener la idea de la ciudad y el poder imperial, vamos a tener la mantención de estas fortunas que se van a orientar a la comunidad y a la propia ciudad. Va a aparecer esta rivalidad de casas benefactoras, o sea, van a existir distintos grandes terratenientes que se van a ir como peleando el favor de la ciudad, a través de regalos, construcción de edificios, generación de juegos, cosas por el estilo. Lo que le había comentado antes, el estamento noble se va a volver un reservorio de futuros funcionarios competentes para el imperio, y por la mantención del comercio local, los campesinos van a recibir muy buenos precios y pueden pagar rentas e impuestos, lo que en el fondo es como un círculo virtuoso para el mismo imperio. Algunos ejemplos: en el norte de Siria va a haber casas de piedra en el siglo V. En Palestina se van a construir sistemas hidráulicos comunales, y vamos a encontrar el surgimiento de la cultura copta en la Tebaida, que en el fondo va a ser una cultura muy rica que evidentemente va a surgir porque las personas van a tener como mayores tiempos como para dedicarse a otras actividades culturales, en vez que solamente a la supervivencia. Y lo que ustedes ven acá son los marfiles consulares, que son unas especies de tablitas que se regalaban a los cónsules, donde iba su nombramiento en el interior, y que representa a Roma y a Constantinopla. Y es bastante evidente, o sea, claro, Roma, la señora del mundo, y sale ahí con la victoria coronándola, y la corona y todo, pero fíjense en Constantinopla, que tiene acá el cuerno de la abundancia. Entonces esa va a ser como la gran diferencia. Pero dentro de este contexto, la diferencia entre Occidente y Oriente quedan claras. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que les choque o algo que no comprendan? Yo tengo una duda. Sí, claro. ¿Había alguna de las dos que se sintiera superior a la otra? Y de ser así, o sea, de ser sí la respuesta, ¿por qué? Y de ser no también, ¿por qué? Sí, en realidad sí. Mira, era de lado y lado en realidad, porque Roma tenía esta idea del prestigio de la antigua ciudad romana, del Senado y todo eso, y veía como una idea de estos mismos senadores que quedaron despojados del poder, veían como una especie de advenedizos a estos nuevos ricos que ya aparecían por todas partes, y que de hecho esa va a ser una tendencia generalizada después en el mundo occidental. Estos senadores se van a encerrar en sus villas porque van a pensar que están rodeados de bárbaros y gente como ordinaria. ¿Cachai? Esa es de hecho, Ausonio eso es lo que dice. ¿Cachai? De hecho, por eso los senadores romanos de Occidente no integran a los bárbaros. Ese elemento es bastante clave. Y yo creo que, al menos a mí me sorprendió mucho cuando lo vi. Ellos no los integran. La iglesia tampoco. No está ni ahí con que estos bárbaros que vienen de no sé dónde, todos sucios, que no saben griego, que no han leído a Tito Livio, se integran dentro de esta sociedad romana. O sea, ahí va a estar el sesgo de clase súper fuerte. Pero también Constantinopla, posteriormente, sobre todo ya con la caída de Rómulo Augusto en Occidente, va a mirar con bastante como por encima del hombro al resto del mundo occidental. Y a gran parte del mundo también, porque los bizantinos se van a sentir herederos de la cultura romana y griega en conjunto. Y de hecho lo van a hacer, porque hasta el último día de Constantinopla seguían copiando las obras de los filósofos y todo. Yo les contaba un poco de este filósofo bizantino Plotino. El nombre ya dice bastante, Plotino, que era como un homenaje a Platón, y él rescata el platonismo y el neoplatonismo, y él comenta que la salvación del imperio tiene que pasar por el retorno al culto pagano. Entonces, en ese sentido, Constantinopla sí va a tener estos aureos de superioridad. De hecho, a los nobles bizantinos se les conocía mucho por eso, como por ese orgullo que van a tener, y que al final va a ser como un poco triste, porque como que no, en los últimos días del imperio ya no se va a sostener, porque después Bizancio pasa a ser poco menos que solo la ciudad. Entonces, sí, va a existir este sentimiento de superioridad, pero desde las dos Romas, y en función de distintos aspectos. ¿Te quedó un poco más claro? ¿Sí? ¿Tienen algún otro tipo de duda? Estoy llamando del consultorio Padre Esteban Gómez a la señora María Garzón. Bueno, que para complementar un poco más, siempre el mundo oriental va a mirar al resto de, sobre todo Occidente, como los bárbaros, inclusive a los romanos. Para los griegos de Alejandría, los griegos de Atenas, el romano es un bárbaro al que me someto. Yo le digo, cuando Nerón viajaba
a Atenas y tocaba en la lira y todo, oh, bravo, maravilloso emperador, pero en el fondo ellos siempre tuvieron este sentimiento de superioridad frente a los otros. De hecho, de ahí que, no era Virgilio, no me acuerdo, pero un poema que les puse en la anterior ayudantía, porque como la Grecia conquistada nos conquistó a nosotros culturalmente. ¿Alguna otra duda, consulta sobre estas diferencias entre Oriente y Occidente? ¿Está todo claro? Ya. Vamos a encontrar en general también esto transversal a los dos, a Oriente y Occidente, una crisis de la ciudad antigua. Desde una perspectiva más social, psicológica también. ¿Por qué? Primero, porque las ciudades antiguas van a estar organizadas en torno a oligarquías muy restringidas y sectarias. Lo que nosotros habíamos hablado en la primera ayudantía, que tenemos estas élites que en el fondo aceptan a cualquiera que venga, pero que tiene que compartir sus características culturales. Entonces eso va a ser una gran barrera como para integrarse dentro de las élites y que lo que comentaba recientemente, estas oligarquías van a ser muy cerradas dentro de sí mismas y van a mirar con desprecio al resto de personas que no participen de ellas. Eh, de hecho, es un poco esta mirada de Macilio Rutiliano, que es lo que vimos con el profe, que miraba como a los cristianos con una especie de desprecio, que también se va a reproducir transversalmente en la sociedad humana. Precisamente esta necesidad de entrar de esta koiné cultural griega y romanizarse para ser parte del mundo romano va a generar la pérdida de identidades locales. La expansión del comercio, el conocimiento de otras culturas, van a acabar con las costumbres y las tradiciones de los pueblos más regionales. Sí, precisamente por eso van a resurgir con tanta fuerza con la crisis del siglo III, como una forma de volver no unos comienzos, sino como a un desarrollo natural de mi cultura que a mí me quitaron, que necesito volver, porque es como yo entiendo el mundo al final. Pero eso también va a generar una especie de distanciamiento del mundo romano. Porque claro, yo tengo que acomodarme a las lógicas del mundo romano, pero no son mis lógicas, entonces ahí va a haber como una disociación bien compleja. Y finalmente vamos a tener una religiosidad impersonal y aristocrática, lo que hablábamos anteriormente, de que lo divino, en el fondo estas personas sí sabían que evidentemente había diferencia entre lo divino y lo humano, pero en la práctica legal nosotros veíamos estatuas de personas que eran dioses y va a haber esta como difuminación de qué es lo divino y no, o de que en realidad de qué es a lo que llamamos divino y a qué no, y también una religiosidad impersonal. En general el dios griego no es como Tatita Dios, o sea, no, Atenas no es la Virgen María. O sea, Atenea se enoja y déjala en barra, te transforma en una medusa. ¿Cachai? El dios griego no es como este dios al que uno le puede tener cariño. Es como, porque además los dioses griegos son dioses que son bastante humanizados. ¿Cachai? No son portadores de valor, o sea, sí van a ser portadores de valores, pero no como el dios cristiano, que el dios cristiano te quiere, te abraza y te va a mantener en su seno cuando se acabe el final de los últimos días. El dios griego no, el dios griego no está ni ahí. De hecho, con Zeus realmente, bueno, el mito de Pandora es eso al final. O sea, como que lo, lo, ¿quién le regala a Zeus a Pandora una caja con todos los males? Que a todo esto la esperanza también es un mal. Entonces la relación con los mortales va a ser bien compleja. Eh, entonces eso va a generar una religiosidad súper impersonal, y en muchos casos va a depender de otros elementos que no necesariamente van a estar asociados a la creencia misma. Por ejemplo, los dioses Isis y todos estos cultos orientales van a estar mucho más asociados al mundo económico. El templo también es un espacio de intercambio económico. Entonces, de hecho, eso lo van a poder ver en la película, cuando se rapten al dios, y ahí me van a entender. Entonces, estos elementos van a generar en el fondo un acicate para el auge del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo va a entrar primero que todo como un culto abierto. O sea, el cristianismo acoge a cualquiera dentro del seno de la Santa Madre Iglesia. Da lo mismo si tú eres senador, si tú eres esclavo, si tú eres mujer, hombre, da lo mismo. O sea, cualquier persona puede ser cristiano. La salvación eterna. O sea, el cristianismo, a diferencia de otras religiones, te prometía la salvación eterna ahora y ya. O sea, solo bastaba en un primer momento, después eso va a cambiar, que tú te bautizaras e inmediatamente quedabas salvo.
En cambio, por ejemplo, en el mitraísmo, lo que ellos te entregaban era como herramientas o rituales para que tu alma pudiera permanecer en el más allá. No era tan a la segura como el cristiano. Un sentido de pertenencia. Como habíamos hablado, el mundo romano tendía a homogenizar, a quitar a la pérdida de las identidades locales. Entonces, claro, el cristianismo te entregaba esta nueva identidad, como del ser salvo, de ser parte de una comunidad espiritual y material en espacio de igualdad. Eso es súper importante. Ser cristiano no solamente te aseguraba la, acá, no te aseguraba solamente la salvación espiritual, sino que te aseguraba la salvación material. Porque ser cristiano en esta época tenía muchos beneficios, la verdad. Por ejemplo, la iglesia cristiana se va a hacer cargo de los abandonados, algo que el mundo romano no lo va a hacer. O sea, claro, el mundo romano te va a repartir el pan en el circo y toda la cuestión, pero en general no va a tener como una institución encargada de cuidar a personas que se encuentren como en un estado económico malo. La comunidad cristiana invierte plata en su propia comunidad y en salvar a otras personas. Eh, por ejemplo, en el año 250 en Roma, la iglesia sustentaba a 1500 pobres y viudas. Y en Roma y Cartago enviaron dinero a África para África, perdón, y Capadocia para el rescate de cautivos en las incursiones del 254. Cuando llegó la noticia a Roma de que teníamos senadores, patricios y grandes personalidades encarceladas en África y en Capadocia, el Imperio Romano se lavó las manos. De hecho, el texto es bien específico, que dice así como que, bueno, los senadores van a tener que ser apresados como esclavos nomás, y ahí ven cómo, no lo dicen esos términos, pero en el fondo lo que plantea es que ellos verán cómo se lo arreglan. En cambio, los cristianos era como, oye, y esta gente está mandando plata para salvar a su comunidad allá. Entonces, eso evidentemente hizo como una mella muy fuerte en la gente de esa época. Y también ese sentimiento de comunidad elegida. O sea, toda la persecución, esto que vemos en las películas con los leones y los mártires y toda la cuestión, y las dificultades van a reforzar en la comunidad cristiana esta idea de que ellos son los elegidos, que Dios les manda estas pruebas para que ellas tengan que sortearla y fortalecer su fe y todo eso. Y esto se va a reforzar mucho más con la caída del comercio, de la cual dependían muchos de los templos orientales y de los cultos cívicos también. Y el cristianismo va a quedar ahí, pues, como la única alternativa religiosa que parece que realmente te ofrecía reconforto tanto espiritual como material. Voy a hacer la última sesión para que vayamos cerrando para responder dudas y consultas. Cierro esta, que le quedan unos segundos, y nos vemos en unos segundos más.